Hoy vamos a hablar de los derechos de la infancia en tiempos de aislamiento. Les ruego que todos aquellos que quieran hacerme una pregunta, por favor, la reserven para el final de la charla. Seguramente estamos todos, queridos colegas, preocupados por los derechos de la infancia en tiempos de aislamiento, y es por eso que hemos elegido este tema para charlar entre todos. Y los objetivos es determinar cómo influye la pandemia en los derechos de los niños y fundamentalmente señalar que la pandemia no es tanto lo que influye en los derechos, sino las resoluciones, las normas de inflación legislativa que se ha creado a raíz de la pandemia, a raíz de la emergencia. Todo es emergencia, pero cuidado, la emergencia no es un cheque en blanco para decir cualquier cosa sobre cualquier área de la vida. Las medidas de emergencia deben respetar el Estado de Derecho, las libertades y los derechos básicos. Las restricciones deben ser las necesarias, las adecuadas, las proporcionales. Y el objetivo debe estar limitado en el tiempo, informadas a la ciudadanía y sujetas a control. Queridísimos colegas, de emergencia no significa la suspensión de la Constitución. ¿Hay alguna profesora de Derecho de Familia que señaló que a raíz de una resolución ministerial que dejaba nada menos que de lado un decreto presidencial y que fue declarado inconstitucional, dijo que es necesario tener en cuenta el contexto extremo y excepcionalísimo en el que nos encontramos? De allí, dice Herrera, que se ha priorizado la urgencia en emitir una resolución de carácter aclaratorio sin profundizar desde la puridad técnica. En esto estamos completamente de acuerdo y creo que ustedes, colegas, y yo, debemos defender más que nunca la Constitución para suprimir derechos y garantías. Y hoy todos los derechos están suspendidos o al menos menoscabados. Entonces lo que vamos a analizar en orden a los derechos de la infancia es la violencia, los derechos de las personas con discapacidad, la comunicación entre padres e hijos y abuelos, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes mediante la protección de la vivienda familiar, las fiestas de cumpleaños, los viajes de egresados, los alimentos, la adopción y el deber de asistencia, si ustedes, por supuesto, están de acuerdo con este temario. Nunca estuvo tan restringidos los derechos y garantías constitucionales como hoy. La libertad de circular, de trabajar, de estudiar, de comerciar, la propiedad privada y el derecho al acceso a la información están restringidas. Pero, ¿cuál es el límite al avasallamiento de los derechos humanos? Las restricciones, el límite es el siguiente. Según lo que ha dicho la Corte, en las circunstancias de emergencia, nuestro país es el rey de las circunstancias de emergencia, tenemos una alta experiencia, pero siempre en emergencia que restringen los derechos de la propiedad. Nunca en una emergencia que restringe todos los derechos, pero sin embargo la doctrina es válida. La restricción debe ser razonable, debe ser limitada en el tiempo, debe ser un remedio y no una mutación o una destrucción en la sustancia o en la esencia del derecho mismo. Vemos que el aislamiento social preventivo y obligatorio comenzó con un aislamiento para 14 días para las personas que vinieran de viaje, después se suspendieron los espectáculos artísticos, deportivos y las actividades económicas, los congresos internacionales, y después vino una suspensión absoluta de la actividad escolar presencial. Y esto es muy importante para los niños, niñas y adolescentes. Y finalmente llegamos al decreto 297, al DNU 297, que
ordenó el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 13 de abril, con prórrogas sucesivas que en la actualidad llevan hasta el 11 de mayo. Con algunas excepciones para el aislamiento que estaban previstas en el artículo 6, y este aislamiento social preventivo y obligatorio trajo como consecuencia una feria judicial mientras durara tal aislamiento, y esto a la vez trajo como consecuencia una limitación de acceso a la justicia. Dicho este pequeño resumen, lo que nosotros nos podemos preguntar es qué derechos no pueden ser suprimidos ni aún en tiempo de pandemia. ¿Qué les parece a ustedes? La segunda pregunta es cómo influye el aislamiento social y obligatorio en la violencia contra los niños y en la violencia doméstica. Y allí tienen ustedes la respuesta. Hay al menos un derecho que no puede ser suprimido, recortado ni limitado. Podremos suspender el derecho a que los niños vayan a clase en forma presencial. Podemos suspender el derecho a la circulación. Podemos limitar estos derechos. Pero hay un derecho que no admite limitación. Y este derecho es el derecho a vivir una vida libre de violencia. ¿Y qué pasa con el aislamiento social preventivo y obligatorio y la violencia? La situación de confinamiento, el encierro en lugares reducidos y las graves circunstancias económicas por las que atraviesa nuestro país agrava las circunstancias y exacerba los motivos para la violencia. La violencia contra las mujeres, que creo que de eso tuvieron una charla ayer con Eleonora Alam, es grave, pero las mujeres en un momento determinado pueden salir y denunciar. Pero la violencia contra los niños es tremenda. ¿Por qué? Porque la violencia contra los niños, cuando es ejercida por sus propios progenitores, es descubierta ¿dónde? En la escuela y en los centros médicos. Y hoy, con el aislamiento social preventivo y obligatorio, nos encontramos con que los niños no concurren a las escuelas. Por lo tanto, al estar dentro de su casa, no se descubre cuando son víctimas de violencia por sus propios progenitores. Y eso los hace más permeables a la violencia. Hay que tener en cuenta que en estos momentos la violencia ha crecido muchísimo. En la capital federal hay un aumento del 60% de violencia, un crecimiento del 60% de las denuncias sobre violencia. ¿Qué solución previeron los jueces para ello? Previeron, como primera solución, una prórroga automática de todas las medidas preventivas que se estaban dictando o que se hubieran dictado de protección para las víctimas y entre ellas para los niños. ¿Por qué? Porque si había aislamiento y había feria judicial, no podía ser que pidieran habilitación de feria cada vez que tuvieran que pedir la prórroga de una medida precautoria, y entonces todas las provincias del país prorrogaron automáticamente las medidas de protección. La segunda pregunta que se pueden hacer ustedes: ¿pueden las víctimas de violencia desplazarse para hacer una denuncia? Indiscutiblemente que sí, la madre y los hijos pueden desplazarse, y hay una resolución, que es la resolución 15/2020 del Ministerio de las Mujeres de Género y Diversidad. Esta resolución dice que las mujeres lesbianas, las mujeres o las personas lesbian, gay, travesti o bisexual, solas o junto a sus hijos, pueden salir cuando sean víctimas de violencia. En realidad, porque es un caso de fuerza mayor. En realidad, no hay que ser ni mujer, ni lesbian, ni gay, ni travesti para poder salir y abandonar el aislamiento social y obligatorio cuando se es víctima de violencia, porque como yo les dije, la violencia no puede ser tolerada ni aún en épocas de aislamiento.
Es decir, los niños, sobre todo los adolescentes, pueden y deben salir para realizar las denuncias correspondientes o para evitar las violencias, aunque estén establecidos en las diferentes circunscripciones formas de denunciar por medios telemáticos o por medios informáticos, porque estos medios a veces no son conocidos por la población, no saben cómo referirse. Entonces, la víctima, en este caso estamos hablando de un adolescente en general, o de un niño, o de una mujer con sus hijos, lo primero que va a recurrir es a la policía, porque, insisto, no todas las víctimas manejan recursos digitales y no todas las víctimas saben a dónde que estos recursos digitales están disponibles para realizar las denuncias. Indiscutiblemente que la feria judicial debe ser habilitada en casos de violencia contra las mujeres o contra sus hijos. Pero hay otro derecho humano inviolable, aún en caso de pandemia. Y este derecho humano inviolable, aún en caso de pandemia, es la que no se puede violar ni aún en caso de pandemia, es la discriminación por discapacidad. Los discapacitados han sufrido mucho en este aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Por qué? Porque ellos necesitan un gran apoyo para su recuperación. Y el directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a las Personas con Discapacidad emitió la resolución 63 del 2000, por el cual se cerraron las siguientes prestaciones por causa de pandemia: los centros educativos terapéuticos, los centros de día, los servicios de rehabilitación, los servicios de apoyo a la inclusión educativa y todas las modalidades de prestación de apoyo. Es cierto, no se suspendieron las prestaciones de las actividades en hogares cuando, por el grado de la incapacidad, el niño debiera estar en un hogar. Pero todas las demás cuestiones se suspendieron y los niños pasaron a estar a cargo de sus padres, lo que constituyó una carga enorme y a veces un gran perjuicio, porque las personas con discapacidad o los niños con discapacidad no pueden entender el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y muchas veces, sobre todo en el caso de los niños autistas, necesitan salir. El primer caso que se presentó fue un caso en la capital federal donde un niño con autismo, la única medicación que tenía era caminar 25 kilómetros por día, pero como había aislamiento social preventivo y obligatorio, y como la sanción puede llegar hasta la prisión, este niño no podía salir. Entonces el niño autista empezó a autoagredirse a sí mismo y a la vez a constituir un peligro para su hermana de 8 años. Entonces se planteó un amparo y la juez ordenó la posibilidad, o declaró la posibilidad de salida de este niño. Y a partir de allí se dictó una resolución 470 del 11 de abril del 2020 que permite a las personas con discapacidad salir a pasear con una persona de su entorno. ¿Qué tienen que tener? Un certificado de discapacidad y al mismo tiempo un certificado de su médico tratante que establezca que es conveniente que salgan a pasear. Esta recomendación médica puede ser dada en formato digital. ¿Y qué pasa con quienes no tienen el certificado de discapacidad o no lo tienen porque está vencido o porque no lo han nunca sacado? Basta con tener iniciado el trámite por el certificado de discapacidad o el certificado de discapacidad vencido. Lo cierto es que las personas con discapacidad, aun cuando no tengan certificado de discapacidad, están amparadas por esta resolución 470 del 11 de abril del 2020 que les permite salir a pasear a las personas con discapacidad. Lo que pasa es que después esto fue limitado
por otra resolución administrativa que determinó que solamente podían salir a pasear que tenían un número de documento de identidad los días lunes, miércoles y viernes, y los otros números de documento de identidad martes, jueves y sábado, y los domingos parece ser que no se es discapacitado. Esta resolución, a mi juicio, es inconstitucional porque es limitativa a tal punto del derecho. Y además por su arbitrariedad, porque no tiene ningún sentido, ni para la pandemia, ni para el discapacitado, que se establezca que solamente 3 días, que los domingos no se es más discapacitado. El límite de los 500 metros es razonable y está dado para todas las personas con discapacidad, menos los que tengan 60 años. Otro derecho inviolable es la comunicación entre padres, hijos y abuelos. Pero acá se presenta un gran problema y vienen los aciertos y desaciertos de las resoluciones del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué pasa? Una de las cuestiones que más ha suscitado interés y ha suscitado problemas en los tribunales y cuestionamientos a los abogados es la determinación de si aquellos niños que tienen un régimen de comunicación o un plan de parentalidad con sus padres porque sus padres se encuentran separados porque nunca convivieron o porque se han divorciado, pueden y deben seguir cumpliendo con este plan de parentalidad. Es decir, si teníamos un régimen de comunicación que estaban 2 días con un progenitor y 4 días con otro, o una semana con un progenitor y otra semana con otro progenitor, sí lo pueden seguir cumpliendo. Bien, acá las resoluciones han sido diferentes. Quiero aclararles que el principio general debe ser que el niño cumpla las medidas de aislamiento en pro de la seguridad pública general y de la seguridad de la persona menor de edad o con capacidad restringida. Es decir, que la circulación es excepcional y solo se encuentra fundada en razones de orden superior. Ahora, bien, ¿cómo debemos interpretar estos regímenes de parentalidad o este establecimiento de determinados sistemas de comunicación entre los hijos y sus padres? Lo tenemos que interpretar de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño. Quiero decirles que las normas de emergencia no son autosuficientes. No es posible cumplirlas sin tener en cuenta el entorno convencional y constitucional. Dicho lo cual, volvamos al tema. ¿Cómo deben ser entendidos? Deben ser entendidos de acuerdo a las leyes y sobre todo a la Convención de los Derechos del Niño. Y la Convención de los Derechos del Niño establece que los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres en forma regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. Y en su artículo 18 establece que los Estados partes podrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y al adolescente y al desarrollo del niño, niña y adolescente. Lo cual nos lleva a determinar que lo que va a regir en esto, como en cualquier otra cuestión en la que estén implicados derechos de niños, niñas y adolescentes, es el interés superior del niño. Bien,
¿Por qué decía yo de los aciertos y desaciertos? Porque fíjense ustedes lo que dice el decreto de necesidad de urgencia 297, que es el primero que establece el sistema de aislamiento social preventivo y obligatorio. Y este establece que están exceptuados a este aislamiento quienes deben asistir a niños o niñas o personas con discapacidad. De acuerdo a esta norma contenida en el artículo 6, que contempla las excepciones al aislamiento, se podría circular si yo tengo que ir a buscar a mi hijo, porque es una forma de asistencia. Bien, pero después de ello se dictó una resolución del Ministerio de Desarrollo Social que viene a limitar, no a reglamentar, a limitar el decreto 297, el DNU. Y esta resolución lo que dice es que si el niño, niña o adolescente se encuentra en un lugar distinto a su domicilio habitual, al momento de la medida de restricción, es decir, al 19 de marzo, constituye un supuesto de excepción que le permite salir por única vez para volver a su domicilio habitual. Y que también constituye un supuesto de restricción cuando uno de los progenitores, por razones laborales o sanitarias, deba ausentarse del hogar en que se encuentre el niño, niña o adolescente. Pero bien, esta resolución no es lo que decía el artículo 297, el del DNU 297, que permitía salir para asistir al menor, lo que permitía entender que se podía salir para cumplir con el plan de parentalidad. Además, la resolución 132 establece que hay que pedir un permiso y que hay que acompañar el permiso con el documento nacional del niño, niña o adolescente para corroborar su traslado. Un punto de aparte en esto. Hay que recordar que los adolescentes mayores de 16 años son adultos para lo que concierne a su salud. Entonces los adultos pueden salir solos para ir a vacunarse, para ir al médico, para cualquier cuestión y no necesitan cumplir con la resolución ministerial 132 del 2020. Ahora bien, si los padres están de acuerdo, no hay ningún problema. Lo van a acordar, lo van a superar. Van a cuidar a su hijo y van a establecer regímenes de comunicación utilizando las TICs o utilizando otras medidas. Pero si los padres no están de acuerdo, ahí se presenta el problema. Y la cuestión, a nuestro juicio, debe ser resuelta judicialmente. No hay otra. O los padres lo acuerdan o se resuelve por la vía judicial. ¿Qué pasó con la primera jurisprudencia? O con los primeros casos jurisprudenciales. Porque en realidad la jurisprudencia en sí es cuando hay un número de casos que por su importancia hacen tendencia, o cuando la jurisprudencia es obligatoria porque proviene de las cámaras de apelaciones que se han puesto de acuerdo para así decidirlo en un fallo plenario, o la jurisprudencia de la Corte, que es indicativa y no puede ser abandonada por los jueces inferiores, sino por razones realmente aceptadas. En unos primeros fallos que no marcaron jurisprudencia, los jueces de San Isidro, provincia de Buenos Aires, no admitían la habilitación de la feria judicial para tratar los regímenes de comunicación. Y cuando lo admitían decían que la finalidad es fortalecer la prevención de la salud como bien fundamental de la comunidad. Y corresponde desestimar el planteo formulado por el progenitor no conviviente de habilitar el asueto judicial tendiente a la ejecución del régimen de comunicación con su hijo
a lo que se niega al otro progenitor mientras dure la medida de aislamiento dictada por el gobierno nacional. Llevamos 43 días de aislamiento. Es decir, 43 días que según la decisión de este juez, el niño no podía tener comunicación con su padre. Esto realmente no constituyó una jurisprudencia que fuera seguida, gracias a Dios, por la mayoría de los tribunales del país, aunque algunos doctrinarias la aceptaron. En abril, esta jurisprudencia fue en marzo, en abril la jurisprudencia comienza a cambiar. Y tenemos un primer fallo, el juzgado 103 de la capital, que establece que de acuerdo al interés superior del menor, el niño podía estar una semana con cada progenitor. Hay otro fallo que directamente y con acierto establece la inconstitucionalidad del decreto que limitó el DNU 297. Ese fallo es fundamental porque es un fallo que fue dictado el 27 de abril del 2020. Y en este fallo del 27 de abril del 2020 lo que se dijo es que una resolución inferior no puede cambiar una resolución de carácter superior. Y es lo que yo le decía al principio, la Constitución no puede estar suspendida. Ahora bien, hay otra cuestión que me llamó la atención en estos dos fallos que le estoy comentando. El primero que establecía una semana y una semana, y el segundo que establecía la inconstitucionalidad. En el primero, uno de los progenitores se había adueñado del niño y había estado todo el tiempo que había durado el aislamiento con el niño. Y el juez le dijo, mira, una semana y una semana, y si usted no cumple, 3.000 pesos de multa por día por cada vez que no cumple. Mientras que en el segundo que se declaró la inconstitucionalidad, muy valiente el juez de juzgado 23 de la capital federal, habían pedido una multa y el juez no se les colocó la multa. Y acá viene una llamada de atención para los jueces. Los jueces tenemos la obligación de utilizar todas las medidas que estén a nuestro alcance para hacer cumplir el interés superior del menor. Y hay veces que es mejor poner una multa en forma preventiva, como lo hizo el primer fallo, que no atreverse a ponerla, atreverse a lo más que dictó la inconstitucionalidad y no a lo menos de decirle, mire, si usted no cumple, tiene que pagar una multa. Les decía que este segundo fallo fue dictado el 27 de abril. El 1 de mayo, 3 días después, el gobierno da marcha atrás, por fin se da cuenta y cambia lo establecido en la resolución que había fijado que solamente se podía cambiar de progenitor una sola vez durante la cuarentena, es decir, al principio. Les quiero comentar otro fallo que seguramente ustedes no conocen, que es un fallo de una jueza del Tigre, la doctora Sandra Veloso. La doctora Sandra Veloso no declaró la inconstitucionalidad del decreto, sino que juzgó de acuerdo a las normas superiores a la Convención de los Derechos del Niño, al interés superior del menor y a los principios generales del derecho, que establecen la necesidad de la comunicación entre los padres y los hijos. Y determinó que se podía circular
sin que esto implicara una violación a la cuarentena. Pero ¿por qué le cito este fallo que es igual a bastantes otros muchos? Se lo cito porque el padre había señalado que porque la madre decía, mira, no vamos a violar la cuarentena, que se quede conmigo, que no vea nunca más a su padre durante la cuarentena, que no se sabe cuánto tiempo más va a subsistir, y sobre todo en la capital federal, en el Gran Buenos Aires o en las áreas urbanas más grandes. Entonces, la madre decía que se comunicaran por las TIC. Las TIC son las tecnologías de información y de la comunicación, es decir, por WhatsApp, por este medio que estamos usando nosotros, por videoconferencia, por Zoom, por cualquier manera. Y el padre lo que decía es, a ver, yo no me puedo comunicar con mi hijo libremente si está la madre adelante. Yo quiero que me aseguren una comunicación libre con el hijo. Y la jueza hizo una videoconferencia y estableció pautas antes de sacar la resolución que sacó después autorizando que pasara a estar con el padre, de cómo debían ser los métodos de comunicación por videoconferencia para resguardar una debida y libre comunicación entre uno de los progenitores y el otro. Bien, la resolución ministerial que fue declarada inconstitucional el 1 de mayo del 2020, ahí vemos una jurisprudencia importante, una jurisprudencia sólida. El 1 de mayo del 2020 se corrige esta resolución ministerial por una resolución administrativa del jefe de gabinetes. Es la resolución 703 del 1 de mayo del 2020. Y en esta resolución se dice que en caso de que los progenitores no convivientes resulte necesario posibilitar que el progenitor o referente afectivo traslade el niño, niña o adolescente al domicilio del otro progenitor para continuar allí con el aislamiento social preventivo y obligatorio, y que dicho traslado pueda ser materializado una vez cada 7 días. Ello sí con miras a resguardar el vínculo afectivo de la niña, niño o adolescente sin desatender las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional. La verdad, estimados colegas, que debemos volver a recordar que lo que debe primar acá es la no arbitrariedad, el sentido común, el interés superior del menor. Es cierto que el señor jefe de gabinete tiene que legislar para 45 millones de argentinos y que no puede contemplar las situaciones particulares de cada uno. Y por eso establece una norma con mayor flexibilidad que permite trasladar a los niños 7 días y 7 días. Pero esta puede no ser la manera más conveniente para los progenitores. Puede ser contrario a lo que ellos han pactado o contrario a lo que ellos necesitan. Y ustedes convendrán conmigo que hay que adecuar las situaciones. Hay otro caso jurisprudencial que no tengo en este momento acá, en el que se establece que no es lo mismo una gran urbe en la que se deben desplazar con transportes públicos y están a grandes distancias o tienen que pasar de capital a provincia, lo cual casi es de una provincia a otra provincia, que una pequeña ciudad en que los padres viven a 5 cuadras y donde ahí el régimen puede ser cumplido de manera distinta a los 7 días que establece este reglamento. Por supuesto que el régimen de visitas de los menores en los puntos de encuentro no se va a poder seguir llevando a cabo, al menos en la forma como lo veníamos haciendo. ¿Por qué? Por razones de evidente seguridad del menor de edad y de la salud pública.
estos puntos de encuentro habrán de suspenderse para evitar el contagio de la gente que trabaja en ellos y la falta de distanciamiento social es obligatorio. Una alternativa posible son los TIC. El tema del régimen de comunicación paterno y materno debe utilizarse todas las formas que dan las nuevas tecnologías como el WhatsApp, las videoconferencias o los programas similares, pero siempre teniendo en cuenta, como en el caso de el Tigre que yo les hacía referencia, que esas comunicaciones sean medianamente libres, que no estén controladas, porque si está la mamá arriba del niño o sobre el niño, quizás no se puede expresar libremente con su padre como debiera ser. El contacto con las hijas debe resultar amplio por todos los medios audiovisuales disponibles de manera privada e íntima, sin interferencia ni intromisión del otro padre o de los otros referentes afectivos, mientras no se resuelva el cambio de la residencia. Y acá creo que todos tenemos que recordar un artículo del Código Civil que hoy cobra tremenda relevancia, que es el deber de informar. El artículo 654 del Código Civil Comercial dice que cada progenitor debe informar al otro sobre las cuestiones de educación, salud y otras relativas a la persona y los bienes, del hijo, bien digo. Claro, en tiempos normales esto tiene una dimensión determinada, pero en tiempo de aislamiento es muy importante el régimen de información que tengan cada uno de los progenitores con el otro para contarles la salud, la educación o las demás cuestiones que hacen a sus hijos, sobre todo a los niños pequeños. Y con los adultos mayores, que son grupos de riesgo, sobre todo los abuelos que tienen derecho a tener comunicación con sus nietos, habrá que agudizar las formas de hacerlo a través de videoconferencia o de cualquiera de las otras maneras, y que no digan que los adultos no saben manejar los TIC, porque mi madre, que tiene 89 años, los maneja mejor que yo. Pero aun cuando ello fuera cierto, también es cierto que todo adulto mayor maneja el teléfono. La protección de los derechos del niño mediante la protección de la vivienda familiar. En este momento de pobreza profunda de la Argentina, de caída absoluta de la economía, tenemos que proteger la vivienda familiar, y esta protección de la vivienda familiar es, sin lugar a duda, una manera indirecta de protección de los niños. Entonces, ¿qué hizo el gobierno nacional para proteger a la vivienda familiar ante la crisis económica desatada por las medidas que tienden a evitar la crisis sanitaria? Dictó 2 decretos. Uno es el decreto 2N1, es el decreto 319 que habla de las hipotecas y el otro 320 que habla de las locaciones. En el decreto 320 que habla de las locaciones, lo que hace el gobierno nacional es suspender los desalojos, los aumentos de alquileres y prorrogar los contratos y prorrogar las fianzas por 6 meses, 180 días. Y con esto lo que se evita es que todo aquel que no puede pagar un alquiler sea desalojado, o que no se le aumente en esta situación el alquiler. Pero esto no implica que no deba pagar el alquiler, ni implica que a la larga tenga que pagar el aumento del alquiler. Entonces, esta solución del gobierno nacional fue una curita.
una solución de emergencia. Pero ustedes, mis queridos colegas, saben que se deben completar con lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación. Y el Código Civil y Comercial de la Nación tiene normas específicas para el desalojo, que vienen del Código de Vélez. Ya Vélez decía que en caso de peste, cuando no se pueda usar o gozar de la cosa alocada, se podrá suspender el pago del alquiler. Circunstancias extraordinarias que no provienen de mí, ni tampoco provienen del virus, provienen de las normas del Poder Ejecutivo. Evidentemente voy a poder resolver este contrato sin culpa para mi parte y exigir la devolución de lo que yo haya pagado. Los viajes de egresados. ¿Qué tema? Los viajes de egresados que tanto cuestan a los padres y que tanta ilusión generan en los niños, que se realizan a la finalidad, al fin de la primaria y al fin de la secundaria, que normalmente se hacen los viajes de egresados en junio-julio, evidentemente no van a poder ser realizados. Y entonces, ¿qué normas se deben aplicar acá? Las normas que se pueden aplicar acá son las normas de renegociación de los contratos. Bueno, primero, la norma era el caso fortuito o fuerza mayor, y el contrato puede ser resuelto y sin culpa, y me tienen que devolver lo que yo aporté. Pero esto tiene un problema, estimados colegas. En realidad, en la Argentina hay 2 o 3 o 4 grandes operadores de viajes egresados. Cuando ustedes están contratando, contratan con una empresa, pero esa empresa en general está contratando con el gran operador. Si todos los contratos se resuelven, las empresas van a quebrar. Y si las empresas quiebran, no les van a devolver nada. Entonces, lo que yo aconsejaría es utilizar la teoría de la imprevisión y como la última parte del artículo 1091 en busca de la adecuación del contrato. Es decir, de que el viaje de egresados se pueda realizar en otra fecha. Cierto es que decir que esto no va a poder ser posible porque los niños van a estar ya en la universidad. Y también hay otra cuestión. Los chicos no quieren realizar el viaje de egresado en estas condiciones. Porque es probable que en septiembre se puedan realizar los viajes de egresado. Lo que es muy difícil es que los lugares bailables estén abiertos. Y yo no sé si esta frustración del fin del contrato va a hacer que los jóvenes quieran este tipo de renegociaciones. Los alimentos. Miren, los alimentos es un tema enorme en Argentina, no por el coronavirus, porque es la deuda más impaga que hay. El 50% de las deudas de alimentos no se pagan. Bien. Tiene un problema procesal y un problema sustancial. El problema sustancial deviene de que los trabajadores por cuenta propia independiente, los monotributistas, los trabajadores informales, que en mayor o menor medida tienen que circular todos los días, indiscutiblemente su ingreso va a disminuir. Y eso tiene que ser tenido en cuenta en relación a los alimentos que se fijan de acuerdo a las necesidades del alimentado y a las potencialidades económicas del alimentante. Dice mi excelente amiga y esa extraordinaria profesora, una de las mejores que hay en el derecho argentino, la doctora Úrsula Basset, que también puede ocurrir, que alguien se enriquezca con esta situación. Es cierto, Úrsula tiene razón, pero serán los menos.
la mayoría va a ver decaer va a ver decaer su situación económica. Los procesos de alimentos. Los procesos de alimentos producen urticaria siempre. El acceso a la justicia necesita inmediatez, celeridad y acceso ilimitado al expediente, y no se puede lograr ni la celeridad, ni la inmediatez, ni el acceso ilimitado al expediente. Por eso los tribunales tienen que hacer uso de las TIC y de la buena fe procesal como paradigma que alivie la situación de crisis y limite a las barreras que imponen restricciones. Y en pos de ello, se han ampliado las mediaciones y las conciliaciones a distancia durante la cuarentena en todo el país. Y el primer tema es el tema de alimentos. Esto ocurre en Río Negro, Salta, Mendoza, Neuquén, San Luis, Santiago del Estero, y a partir del 24 de abril del 2020 ha salido una resolución ministerial del Ministerio de Justicia de la Nación que permite la mediación y la conciliación a distancia en caso de alimentos y en otros muchos casos más en la justicia de la Nación. Pero el proceso de alimento lo tiene, como les decía, muchísimos inconvenientes, y uno de los inconvenientes más graves que tiene es que se encuentra ante una feria judicial. Feria judicial, queridísimos colegas, que no sabemos hasta cuándo va a durar. Bien, entonces es necesario habilitar la feria judicial. Lo primero que se debe hacer es esencial, y para habilitar la feria judicial es esencial que exista una justa causa, y ella debe estar dada por la objetiva posibilidad de que el retardo fruto de un derecho o una necesidad que produzca un daño irreparable. En realidad, en los procesos de alimentos, la habilitación de la feria judicial es de toda obviedad. ¿Por qué? Porque esto puede producir, la falta de alimentos produce una necesidad impostergable y puede producir un daño irreparable. Y si ustedes quieren agregarle un argumento más que han agregado los colegas de la Cámara Federal, es que no se sabe cuánto va a durar la feria judicial. Entonces no es lo mismo una feria judicial de julio, de 15 días, que nosotros la tenemos acotada y que decimos, bueno, no vamos a habilitar porque por 15 días esto no es una causa grave. Cuando llevamos 40 días y no sabemos cuánto va a durar, la urgencia cobra otra dimensión y el daño cobra otra dimensión ante la imposibilidad de conocer el tiempo. Bueno, entonces, en los procesos de alimentos, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? Notificación por WhatsApp de los alimentos provisorios. Ah, sí, esto está interesantísimo, pero ¿cómo se hace la notificación por WhatsApp? Y en eso es lo que quiero que ustedes y yo prestemos atención y pensemos. ¿Cómo haría usted una notificación por WhatsApp? ¿Cómo lo ordenaría? Bien, primero deben adjuntar a la notificación a realizarse copia de la resolución que fija los alimentos provisorios, así como de esta resolución. ¡Tic! Adjunto eso en el WhatsApp. Y segundo, el que notifica debe demostrar que ese es el WhatsApp del señor que está obligado a pagar los alimentos. Y ahora les dejo a ustedes planteadas la pregunta: ¿cómo probarían ustedes que ese WhatsApp al que yo le mandé la resolución de los alimentos es del padre de mi hija que no me quiere pagar mis alimentos? Otra herramienta, las audiencias remotas. Otra cuestión difícil son las ejecuciones de alimentos, mis queridos colegas. Y es por eso que la acordada 4 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue realizada, valga decir, por el Colegio de Abogados, a pedido del Colegio de Abogados, habilita
la feria judicial para la libranza de cheques por alimentos en forma electrónica. Advierto, no tengo que pedir habilitación de feria judicial. La Corte de la Nación me la habilitó a todas. Un problema menos. 2. No tengo que ir con el oficio al banco para que me dé el dinero de los alimentos. Directamente. El juzgado va a ordenarme electrónicamente que me transfieran a mi cuenta los alimentos. Es decir, una transferencia electrónica. Dicen que hacemos todos los días, pero que llegó a la justicia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se acuerda de las mujeres privadas de la libertad y ya en febrero dicta una sentencia en un fallo a favor de la Procuración Penitenciaria de la Nación y de la Defensoría General de la Nación en la causa caratulada internas de la unidad número 31 sobre habeas corpus que dice que quienes actúan en representación de las mujeres privadas de la libertad que tuvieran a su cargo niños de 4 años con ellas en el penal, debían seguir cobrando la asignación universal por hijo que le fue denegada por la ANSES. A ver, Vanoli por suerte se fue. ¿Cómo le va a denegar a la mujer, aunque esté prisa, la asignación universal por hijo? Sí, por el hijo. Bien. Ya hablé de las notificaciones por alimentos por WhatsApp. Voy a hablar una sola cosita más antes de terminar sobre la adopción y las medidas precautorias. Y las medidas de protección. Primero, la utilización del Zoom. Hay una sentencia de San Justo que tenían 6 hermanitos que estaban bajo medidas de protección, que estaban en 3 hogares diferentes, en San Valentín, la casita de los niños y la casita de San Martín, y que esto pertenecía a 3 equipos distintos. Entonces, lo que hace el juez, que necesita recabar informes de los 3 hogares y de el Servicio Zonal de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es habilitar una reunión por Zoom. En segundo caso, hoy se conoce, o ayer se conoció, una sentencia dictada por una excelente juez, la doctora Victoria Fama, en la cual permitió a los futuros padres adoptivos no cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio y salir para vincularse con su hija. Cierro con esto porque me queda nada más que 3 minutos y les recuerdo el deber de asistencia. El deber de asistencia es difícil de decir qué es. Ha de entenderse como la solidaridad, el socorro que los miembros de la familia se deben brindar y abarca tanto el plano personal como el económico, el intelectual, el espiritual e inclusive el laboral y todo tipo de auxilio económico, patrimonial, físico y moral. Resulta indiscutible que la asistencia que le pueden brindar los padres a sus hijos, los abuelos a sus nietos y a sus hijos, y los cónyuges entre sí, es fundamental para sobrellevar la crisis. Mis queridos colegas, muchísimas gracias, pero muchísimas gracias por haberme acompañado en este